Hola, hoy vamos a hablar de otro operador lógico. El caso de hoy será el estudio de lo que es la disyunción exclusiva. La disyunción exclusiva se trata de otra operación lógica. Ya anteriormente estudiamos lo que es la disyunción inclusiva, de la cual vamos a recordar su tabla de verdad. Tenemos la disyunción inclusiva de dos proposiciones, las proposiciones A y B. Y entonces vemos que para que el resultado de la disyunción inclusiva o simplemente de la disyunción de estas dos proposiciones, para que el resultado sea verdadero, bastaba con que al menos una de las dos sea verdadera, como tenemos aquí en este caso, ¿no? Aquí una de las dos es verdadera y el resultado sale verdadero, lo mismo que acá. O también podría darse el caso de que las dos sean verdaderas para que la disyunción inclusiva sea verdadera. Tal como se ve en la tabla, en la disyunción inclusiva, si al menos una de las proposiciones es verdadera, el resultado de la disyunción entre ambas también será verdadero. La disyunción exclusiva es un operador lógico cuya forma de operar es muy similar a la disyunción inclusiva. Tiene la diferencia que para que el resultado de la operación sea verdadero, solo una de las dos variables debe serlo. La disyunción exclusiva excluye el caso de que ambas sean verdadero al mismo tiempo para que el resultado sea verdadero, lo cual pasaba con la disyunción inclusiva. La disyunción exclusiva da verdadero solamente cuando uno de los dos es verdadero, es decir, no se toma en cuenta el caso de que los dos sean verdaderos. Esa es su diferencia con la disyunción inclusiva. Por lo tanto, para que sea verdadera la disyunción exclusiva, debe ser verdadera o bien la una proposición o bien la otra, pero no ambas. Se representa con el símbolo, igual que el símbolo de la disyunción inclusiva, pero con una rayita abajo, un subrayado, y se presenta con los términos gramaticales o solo, o solamente, o. Y es importante diferenciar cuando el término gramatical o hace referencia a la disyunción exclusiva o a una disyunción inclusiva. Eso dependerá del contexto. Por ejemplo, si decimos mañana te vas de viaje o podrás quedarte en casa. Cuando estamos hablando de esta situación, decimos entonces que solamente va a poder hacer una de las dos. ¿Correcto? Como por ejemplo también podemos decir, naciste en Guayaquil o naciste en Quito. Solamente existe una de las dos posibilidades, por lo tanto estamos hablando de que no puede haber nacido en Guayaquil y en Quito al mismo tiempo, ¿no? Entonces estamos hablando de una disyunción exclusiva. La tabla de verdad para la disyunción exclusiva de las proposiciones A y B es la siguiente. Como vemos, el resultado de la disyunción exclusiva lo tenemos aquí, nos da el valor de falso cuando las dos son falsas o cuando las dos son verdaderas, ya que se excluye este resultado, mientras que nos da verdadero cuando solo una de las dos es verdadera. Entonces, sean A y B proposiciones, se afirma que la disyunción exclusiva entre A y B está representada simbólicamente por A disyunción exclusiva B, el símbolo que nosotros ya lo hemos visto. La disyunción exclusiva de dos proposiciones es una nueva proposición, una proposición compuesta o molecular. El valor de verdad de la disyunción exclusiva de dos proposiciones es verdadero si el valor de verdad de las proposiciones que intervienen es diferente, y es falso si el valor de verdad de las proposiciones es el mismo. Tal como vimos, si ambas eran verdaderas o ambas falsas, el resultado me da falso. Pero si una es verdadera y la otra falsa, el resultado de la disyunción exclusiva me da verdadero. Muy bien, veamos unos ejercicios de práctica para comprender y saber cómo operar con la disyunción exclusiva. Determinar la tabla de verdad de cada una de las siguientes formas proposicionales. Y tenemos tres formas proposicionales. La primera A, que es negación de P, disyunción exclusiva Q. La segunda B, que es negación de P, disyunción exclusiva, negación de Q.
Y la tercera es negación de P, disyunción exclusiva, negación de Q, disyunción exclusiva R. Muy bien, ¿qué tenemos que hacer para resolverlos? Igual que hemos hecho en los ejercicios anteriores, habíamos dicho que lo primero será definir el número de variables o el número de combinaciones que vamos a tener dependiendo del número de variables. Entonces, primero se determina el número de combinaciones que tendrá en la tabla. Para esto se recuerda, dicho número se obtiene con la fórmula 2 a la n, donde n corresponde al número de variables proposicionales que contiene la forma proposicional. Comenzaremos entonces con la primera proposición, la proposición A, negación de P, disyunción exclusiva Q. En este caso tenemos dos variables que son P y Q, por lo que el número de combinaciones será 2 al cuadrado, 4. Entonces generamos la tabla. Como tenemos que la variable P está negada, escribimos negación de P y escribimos la variable Q sin negar. Ya recordamos que cuando hemos llenado tablas anteriormente, habíamos dicho que si una variable está negada empezaremos con un verdadero y si no lo está empezaremos con falso, ¿no? Entonces aquí tenemos la tabla. ¿Cuál será el resultado de la disyunción exclusiva de negación de P y Q? Vemos que en el primer caso tenemos que solo negación de P es verdadero y Q es falso, por lo tanto obtendremos aquí un verdadero. Luego tenemos que las dos son verdaderas, por lo tanto obtendremos un falso. Luego tenemos que las dos son falsas, por lo tanto volveremos a obtener un falso. Y por último tenemos que negación de P es falsa y Q es verdadera, por lo tanto obtendremos un verdadero. Y ahí tenemos entonces la tabla, ¿no? Donde si las proposiciones, los valores de verdad son diferentes, como en el primero y en el cuarto caso, si son diferentes se obtiene verdadero. Y si son iguales, como en el segundo y tercer caso, que son ambos verdaderos o ambos falsos, si son iguales obtenemos un falso. Bien, pasemos ahora a la proposición B. También tenemos dos variables, por lo tanto tendremos 4 combinaciones. Vamos a generar la tabla. Y entonces primero vamos a encontrar lo que es P disyunción exclusiva, negación de Q. Los resultados, ¿cómo nos van a quedar? Vemos que en el primer caso tenemos que solo una de ellas es verdadera, dándonos como resultado verdadero. En el segundo y tercer caso vemos que tienen el mismo valor de verdad, ambas falsas o ambas verdaderas, por lo tanto el resultado de la disyunción exclusiva es falso. Y por último, solamente una de ellas es verdadera, por lo tanto la disyunción exclusiva es verdadera. Finalmente tenemos que debemos encontrar la negación de la proposición. Entonces lo que hacemos es simplemente negar los valores de verdad. Cambiamos los verdaderos por falsos y los falsos por verdaderos. Y tenemos entonces así la tabla de la forma proposicional B. Vamos entonces a encontrar nuestro tercer ejercicio, a resolverlo, donde tenemos la forma proposicional C, y debido a que tenemos aquí agrupaciones, vamos a aplicar primero por jerarquía. Ya sabemos que hay 3 variables proposicionales, vamos a tener entonces 2 a la 3, 8 combinaciones, y la tabla que se va a generar será ahora de la siguiente manera. Dado que tenemos un paréntesis, ¿verdad? Por orden de jerarquía, primero resolvemos lo que está dentro del paréntesis, así que primero ponemos negación de Q, ponemos R y vamos a encontrar entonces negación de Q, disyunción exclusiva R. Acá esta columna vamos a dejarla para negación de P. Para llenar la tabla comenzamos con P entonces y como está negado, comenzaremos primero con 4 verdaderos y 4 falsos. Luego vamos a llenar Q que va a cambiar de 2 en 2 y como está negado empezaremos con 2 verdaderos, luego 2 falsos. Y finalmente R que como no está negado comenzará con falso y cambiará de 1 en 1. Aplicamos la disyunción exclusiva entre negación de Q y R y nuevamente si es que tenemos que las dos tienen el mismo valor de verdad nos dará falso. Si tiene si son diferentes entonces tendremos un verdadero. Como lo podemos ver entonces, aquí son diferentes, verdadero, igual es falso, diferentes, verdadero, igual es falso, diferentes, verdadero. Y finalmente, para encontrar la forma proposicional C, tenemos que hacer la disyunción exclusiva entre los dos resultados que tenemos aquí con celeste. Cuando son iguales nos dará
un falso y cuando son diferentes nos dará un verdadero, tal como lo podemos ver aquí en la tabla, ¿no? Cada vez que los valores son iguales nos da falso y cuando son diferentes nos da un verdadero. Esperemos que este video sirva para que podamos comprender, para que ustedes puedan comprender cómo se opera con la disyunción exclusiva de proposiciones. Nos veremos en el próximo video.